Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para la serie 10 de los 4 elementos. Después de la propuesta de matrimonio, Dean había salido con Kyle, su asistente, algo que molestó a Rose. Al final terminaron regresando muy noche a casa y Rose seguía esperando para finalmente hablar con Dean para rechazar la propuesta de matrimonio. Rose se giró cuando escuchó el llamado, que sonaba más urgente de lo habitual, como si Rose tuviera miedo de no ir. Aunque estuviera cerca, Rose corrió hacia ella y Kyle, quienes estaban hablando ahora frente a la casa. Buenas noches, Rose. Dean está sobrecargando trabajo contigo, ¿verdad? ¿Qué dices? Es casi medianoche y Kyle sigue trabajando incansablemente. Si ella hubiera salido a preguntar directamente, tal vez Dean y Kyle habrían seguido hablando hasta el día siguiente. ¿Por qué necesitaban hablar tanto? Desde el mediodía hasta ahora, casi 12 horas, y todavía no ha sido suficiente. No es nada de eso, Rose. Estoy acostumbrada a trabajar de esta forma. Kyle parece confiar mucho en ti, Dean. Sí, Rose. Ella confía plenamente. Kyle le dirigió una mirada a Rose, medio discreta, como pidiéndole que se ocupara de la situación. Esto hizo que Kyle dudara, como si estuviera enviando una señal a Kazama para que no explicara más. Odin había dicho algo que le sonó mal a Rose, quien era nuevo en el entorno y todavía se estaba adaptando. Pero Rose, ¿por qué no fuiste a dormir? Hoy has vuelto más tarde de lo habitual. Te estoy esperando. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Quiero hablar de lo que hablamos antes. Si no solucionamos esto, no podré dormir, dijo Rose. Entonces me despediré para que puedan hablar en privado, dijo Kyle. No es necesario. Como eres la ayudante más cercana de Dean, puedes quedarte y escuchar. Dean y Kyle intercambiaron miradas confusas. No sabía por qué Rose quería discutir algo tan importante en ese momento, pero si insistía en que Kyle podía escuchar ciertamente, estaba correcto entonces. Esta mañana Dean me pidió que me casara con ella. Rose, sobre eso déjame explicarte. No hace falta que me expliques, Dean. Solo escucha y ya tengo una respuesta. ¿Cuál? No quería escuchar más explicaciones. Dean solo podía imaginar que la respuesta sería un rechazo. Aún así estaba dispuesto a aceptar cualquier decisión. Aún así necesitaría encontrar otra forma de resolver la situación más adelante. Me casaré contigo, Dean. Casémonos lo antes posible. La tarde de un nuevo día comenzó con sorpresa más allá de lo esperado, luego de que otro invitado importante llegara a la granja Serrán, con la intención de reunirse con Dean acompañado de una persona que no podía evitar la situación. Aunque Rose intentó esquivarla y mantenerse alejada ya que Dean estaba cerca, no pudo escapar por mucho tiempo. Dean le pidió que saliera y hablara con todos. Anoche realmente no pudo dormir después de decir impulsivamente esas palabras. No solo Dean escuchó eso, sino también el asistente Kyle. Estaba allí y escuchó todo, lista para dar testimonio de lo que había dicho, de que quería casarse con Dean lo antes posible. Rose tampoco sabía por qué actuaba de esa manera y decía esas palabras sin pensar, a pesar de que había estado pensando y sintiéndose confundida todo el día, y había hablado con la joven Bugallo. Eso no le hizo comprender mejor la situación, pero solo le tomó unos segundos aceptar la propuesta y comprometerse en matrimonio. Además, Kyle parecía muy feliz con la noticia y se ofreció a ayudar con la planificación en todo lo posible. Luego se apresuró a contar la buena noticia a todos en la granja, antes de que Rose tuviera tiempo de intervenir, ya que Kyle era la hija del jefe de los trabajadores. O si ella le gritara a Dean diciéndole que las palabras anteriores habían sido causadas por celos, ¿lo creería y dejaría el matrimonio de lado? Y tal vez eso le hacía parecer una persona indecisa, pero si no dijera nada también parecería una mujer demasiado fácil. Era una situación difícil. Hola, ¿eres Rose, con la que Dean mencionó que se iba a casar? Sí, eso fue lo que me dijo anoche. ¿Dean habló con la tía sobre esto ayer? Sí, después de que Rose dijo que quería casarse con ella rápidamente, no sabía qué hacer. Entonces, después de que nos separamos, ella fue a buscar a Kyle para preguntarle. Pero Kyle tampoco sabía qué decir, así que no pudo ayudarla. Kyle explicó la situación de la noche anterior, lo que dejó a Rose confundida e inquieta. Después de dar una respuesta tan inesperada sobre el matrimonio, una persona que no tenía experiencia con matrimonios como ella quedó completamente perdida y tuvo que pedir ayuda a alguien con más experiencia, como la señorita Guayo. Guayo parecía ser la más experimentada entre ellas, ya que a menudo hablaba sobre el matrimonio y los planes futuros. Pero para su sorpresa, Guayo dijo que nunca había pensado en ello y le aconsejó que pidiera ayuda a su prima Apo, quien estaba irritada por ser interrumpida durante su descanso. Ella explicó que si no descansaba lo suficiente, eso afectaría su trabajo. Kyle no esperaba que Rod fuera tan impaciente. Esto dejó a Dean ansiosa sin saber qué hacer.
La tía hizo la lista. La boda se puede organizar en una semana como máximo. La tía parecía comprender sus dudas y preocupaciones. Ella anotó las cosas en el cuaderno con una letra clara y ordenada, con la seguridad de quien tiene experiencia. No te preocupes, Rose, te garantizo que la boda será perfecta. Confía en mi habilidad, ¿de acuerdo?